Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana quiero emplear un poco más el mensaje que estaba dando desde mi trabajo. Sé que había mucho ruido y tal vez no se podía escuchar con claridad el mensaje, pero era algo que el Señor ministraba a mi vida en ese momento y aún sigue ministrando y trayéndome más cosas, el cual quiero emplear un poco más ese mensaje. Así que voy a volver desde el principio para aquellos, ¿verdad?, que no han escuchado ese video. Así que lo voy a volver a hacer para poder emplear lo que el Señor seguía ministrando a mi vida. Y espero que muchos puedan meditar en esta palabra, porque algo que siento que el Señor quiere es que meditemos, pero que también accionemos. Porque como les decía en el video anterior, no hay nada malo con que planeemos un futuro aquí en esta tierra durante estamos de pasada, pero que debemos de recordar que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Así que ponemos este tiempo en las manos del Señor para que sea Él trayendo más de lo que Él quiere que nosotros entendamos y sobre todo nos pongamos en acción. Así que, Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos la gloria, la honra y la bienvenida, Señor. Sé que quieres hablarnos aún más de este tema, Señor, porque quieres que tengamos la importancia de tener preparado un lugar allá donde será eterno y no aquí donde será temporal. Padre, te presento las vidas, Señor amado Padre, que van a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor amado Padre, abriendo su entendimiento, su razonamiento, Señor, para que pueda meditar en esta palabra y sobre todo pueda accionar, Señor amado. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en tierra fértil. Y que si hay una persona que se está preparando terrenalmente, pero no espiritualmente, hoy se detenga por un momento y empiece a hacer las cosas primeramente para ti en el reino de los cielos. Y si ya ha empezado un proyecto, Señor, te pido que le des la fuerza y la ayuda que necesita para terminarlo, pero recordando que lo primordial es tener asegurado nuestro tesoro allá en el cielo, como nos dice tu palabra. Así que gracias te damos, Señor, de antemano nuevamente por esta palabra, Señor, que no caiga en tierra seca, Señor, en pedregales o espinos, Señor, sino en aquella tierra que produzca al 100%, que pueda accionar aún aquellos que no te conocen, Padre, y puedan tomar acciones porque el tiempo se acerca. Y tú vienes pronto, papá, y necesitamos estar preparados con esa ciudadanía celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para este tema lo titulé Preparando tu verdadero futuro, porque era algo que yo meditaba mientras estaba en mi trabajo, acerca de un futuro. Como todos, soñamos con tener una casa, tener un carro, tener una familia unida, tener tu propio negocio. Y no estaba nada mal en querer desear esas cosas y luchar por ellas para llegarlas a obtener. Pero lo que me ministraba el Señor en esa mañana era de que nosotros estamos preocupándonos por los tesoros terrenales, pero no con los tesoros celestiales, porque nosotros aquí solo estamos de pasada, aquí no somos permanentes. Y algo hermoso, como el Señor me estaba ilustrando este mensaje, era acerca de la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Es aquel derecho legal que te da de habitar en ese país porque has nacido allí. Pero vamos a leer la palabra de Dios para aquellos, ¿verdad?,
que no vieron el mensaje anterior, saber de qué se trata y por qué viene este tema. Así que vamos a leer la palabra del Señor que se encontraba en el libro de Lucas capítulo 12, del 16 al 21, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola. Aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos, estaba enseñándoles algo. Y para que ellos pudieran entender un poco más de lo que él estaba hablando, les trajo esta parábola para que ellos pudieran reaccionar y entender. Y es lo que el Señor me traía a mí acerca de la ciudadanía, para que nosotros podamos entender ampliamente de lo que el mensaje en sí quiere decirnos. Y dice, también se refirió una parábola diciendo: la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, o sea, él estaba meditando dentro de sí mismo y decía estas palabras: ¿qué haré? Él mismo se preguntaba, se cuestionaba esto, porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, amados hermanos, no nos ponemos a decir estas cosas? Wow, cuántas cosas he logrado por mí mismo, porque muchas veces no le damos credibilidad a Dios de lo que hace en nuestras vidas, sino que creemos que todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho es por nuestro esfuerzo, porque trabajamos, porque nos sacrificamos en dejar algunas cosas para poder obtener lo que hemos logrado a llegar a tener. Y decimos, porque esto yo lo he escuchado de compañeros de trabajo: yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Si yo tengo mi carro, mi casa y todo lo que yo tengo, es porque yo me he sacrificado por tenerlo. Dios a mí no me ha dado nada. Y algo que le dije yo: entonces dime, si tú no tuvieras vida, pudieras tener todo lo que tienes. Si Dios a ti no te diera ese soplo de vida que nos da cada mañana, ¿tú crees que podrías haber logrado todo lo que tienes? Si Dios no te abriera puertas de empleo, tampoco llegaras a tener todo lo que tienes. Y sobre todo, la fuerza. Porque ¿cuántas personas están enfermas? ¿Cuántas personas se encuentran débiles? Y por más que se quieran esforzar por salir de la condición de pobreza que se encuentran, no lo logran. Y eso que se esfuerzan, sacrifican cosas, pero no lo logran. Y es aquí que debemos de agradecer aún a aquellos impíos, a aquellos que todavía no conocen a Dios, a aquellos que se declaran ateos porque dicen no creo en Dios, porque no hay una evidencia clara de que Él existe. Pero eso es porque queremos tener esa confusión, porque tenemos la evidencia clara de la creación, tenemos la evidencia clara de la palabra que se llama Biblia, donde Él dejó escrito todo, desde principio a fin, cómo Él fue creando paso a paso lo que hoy podemos ver aquí en la tierra. Aún aquellas cosas que se encuentran en el espacio, aún aquellas cosas que se encuentran en el tercer cielo, hay evidencia. O dígame, si un constructor no hace un plano, no quedan los planos ahí paso por paso cómo fue dándose aquella construcción para ver después aquel maravilloso edificio. Entonces allí está la evidencia real de cómo todas las cosas fueron creadas, y que la ciencia sigue buscando obtener respuesta de algo que ya está plasmado en la Biblia, de cómo se dieron, cómo están procediendo y qué fin tendrán. Si queremos seguir siendo engañados es porque queremos, pero la palabra lo dice todo claro, cómo surgió
y cómo llegar a su fin. Y qué es lo que debemos de hacer nosotros para obtener aquellas cosas que queremos. Entonces, queremos buscar soluciones en otras personas que están caminando erróneamente equivocados, queriendo buscar cosas evidentes, cosas que ellos puedan comprenderlo, porque su sabiduría no va a llegar a la inmensa sabiduría de Dios para poder comprender las cosas tal cual Dios las creó. Y podemos ver aquí este hombre rico, el cual se sienta y dice: muchos bienes tengo para mucho tiempo, muchos años. ¿Qué haré con todo lo que tengo? Porque no tengo un lugar donde guardarlo. Pero después dice: derribaré mi granero y edificaré, dice, mayores. O sea que lo iba a hacer más grande, más amplio. Y dice: y allí guardaré todos mis bienes y todos mis frutos. Y tú has pensado, hermano, ¿qué harás para guardar todo aquello que el Señor te ha dado? Porque aquí este hombre está pensando terrenalmente, pero aquellos que hemos conocido al Señor también debemos pensarlo espiritualmente. Y vemos que este hombre creía que él ya era eterno, porque este era el pensamiento de él, y se hablaba a sí mismo a su alma. Y le dice: le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y mira lo que se dice. Este es el consejo que él mismo se daba. Dice: muchos bienes tienes guardado para muchos años. Entonces dice: repósate, come, bebe, regocíjate. Esto este hombre le decía a su alma, como diciendo: de todo lo que creaste ahora ya puedes disfrutar. Puedes comer hasta saciarte. Puedes beber todo lo que tengas porque no tienes carencia de nada. No tienes necesidad de nada porque ya lo trabajaste para ahora poder disfrutarlo. Pero a él se le olvidó un punto que a Dios no se le olvida. Nosotros tenemos un tiempo límite señalados en esta tierra. No somos eternos aquí, pero Cristo nos prometió una vida eterna para todo aquel que le reciba. Pero para aquel que dice que no cree en Él y que no le ha recibido o no le quiere recibir, pues lamentablemente ya ha sido condenado, y la condenación lo lleva al castigo eterno, que es el infierno, a un lugar de tormento, a un lugar de dolor. Y algo que el Señor me hacía reflexionar cuando yo meditaba en esto, porque yo estaba meditando en una casa, yo decía: Señor, cuando yo tenga mi casa, la quiero de este color, le quiero poner esto, y estaba yo meditando en eso. Y el Señor traía a mi mente: tú sabes que los ricos piensan en muchas cosas. Piensan de esta manera, en querer más y más. Tienen cosas pero no se sacian y quieren más y más. Pero no piensan en hacer tesoros en el cielo. Cuando el Señor me daba esta palabra, me puse a meditar. Y yo dije: tiene razón, papá. Muchas veces nos preocupamos por tener cosas terrenales, pero no tenemos las cosas celestiales. Y tal vez nosotros aquí nos miramos ricos, prosperados, así como este rico, que no tiene necesidad de nada, no tiene ni necesidad ni aún de Dios, porque lamentablemente hay ricos que sienten que no tienen ni la necesidad de creer en Dios o pedirle algo a Dios, porque ellos lo tienen. Y algo que el Señor me meditaba es cómo Él nos ve, que aquí los vemos ricos, pero Él nos ve de otra manera. Pero vamos a seguir terminando este verso, porque vemos aquí que el Señor le dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro
y no es rico para con Dios. Y esto es algo muy importante que me llamó la atención cuando el Señor me ministraba en esta palabra. Que muchas veces nos esforzamos, nos sacrificamos la familia, sacrificamos nuestro cuerpo, porque en algunas ocasiones no los alimentamos bien para poder lograr obtener algo, un edificio, una casa, un negocio. Y queremos hacernos ricos aquí en la tierra. Pero podemos ver que dice el Señor, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Dios nos ve de otra manera. Aunque terrenalmente nos sintamos prosperados, sintamos que no tenemos carencia de nada, porque tenemos comida, tenemos agua, tenemos vestido, tenemos casa, tenemos negocio, tenemos el dinero para poder vivir supuestamente, entre paréntesis, como este hombre, muchos años. Pero nosotros no somos eternos en esta tierra. Y aquí podemos ver que este hombre decía, muchos años tengo, pero el Señor le dice, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo eso que te has esforzado y te has sacrificado por tener, ¿de quién va a ser? Y algo que yo les decía en el video pasado es de que muchas veces cuando la persona es rica, tienen familiares que a veces hasta le desean la muerte. Cuando mi tío, cuando mi mamá, cuando mi papá o cuando fulano de tal se va a ir de esta tierra para yo poder heredar. Y por eso el Señor dice, y todo lo que has provisto, todo lo que has construido, ¿de quién va a ser? Eso que tú te esforzaste tantos años, no lo van a valorar tus seres queridos. ¿Sabes por qué? Porque a ellos no les costó tu sudor, a ellos no les costó tus lágrimas. Y por lo tanto, no le van a tener amor ni importancia. Solo van a querer obtenerlo para derrocharlo, para venderlo y para saciarse ellos mismos con esos bienes. Y el ejemplo más verídico que tenemos es del joven rico, cuando le pidió la herencia a su papá en vida. Y podemos ver cómo ese joven se fue y derrochó todo lo que su padre tenía. ¿Por qué? Porque a él no le costó el sacrificio que le costó a su papá. Y así muchas veces a nosotros nos sacrificamos por hacer, y muchas veces decimos para que nuestros hijos no sufran, para que nuestros hijos no tengan necesidad de nada, le voy a dejar esta casa, le voy a dejar esto. Pero nuestros hijos cuando crecen, no les va a importar el sacrificio que hicimos, el esfuerzo que nosotros dimos para que ellos pudieran tener algo. Ellos queriendo el dinero para ir a divertirse, porque no, tal vez no conocen de Dios, no tienen ese temor, lo van a derrochar para ellos saciar sus necesidades, como este joven rico. Lo derrochó en borrachera, tal vez en droga, en prostitutas, hasta que llegó el punto que este joven quedó vagabundo. Y así sucede en la vida actual. Muchas veces personas derrochan el dinero que sus padres les dejan y terminan en la calle, porque eso lo lleva a otro vicio más, a los casinos, porque llega un espíritu de avaricia que quieren más y más y más y más, hasta el punto que el enemigo los deja en la calle. Y entonces el Señor le dice, necio, entiende, tu vida no es eterna. Hoy mismo vienen a pedir tu alma. ¿Y de qué te va a servir todo lo que hiciste? Porque eres rico en la tierra para los hombres, pero conmigo no eres rico. ¿Y cómo nos ve el Señor? Pues miremos Apocalipsis 3, 17 al 18. En la Dios habla hoy, dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente te puede ver de buen billete.
La gente te puede decir, wow, qué rico huele, usa los mejores perfumes, tiene el mejor modelo de carro, tiene la casa más grande que pueda haber en una zona residencial de lujo. Qué hombre o qué mujer tan poderosa. Pero para Dios, tú eres esto. Un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea que para con Dios no tienes nada. No tienes una visión clara. No eres rico. Dice que eres un miserable, o sea que no tienes nada bueno para dar. Pero el Señor da el consejo. Dice, por eso te aconsejo que de mí, no de las personas, no de tus jefes, de mí compres. Dice oro refinado en fuego. ¿Por qué en fuego? Porque sabemos que cuando el oro se prueba en el fuego y no se destruye, es algo auténtico, algo verdadero, algo que no va a perecer. Entonces eso es una promesa que el Señor te da, que de Él compres algo que verdaderamente sea eterno, sea resistible, sea original, para que seas realmente rico, te dice el Señor. Solo así vas a ser realmente rico. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas buenas, las cosas agradables, solo ahí vas a ser rico para con Dios. Entonces te dice, para que seas realmente rico y que de mí compres ropas blancas, porque cuando estamos en el mundo caminamos en inmundicia y nuestras ropas se pueden ver finas, de buena marca, pero ante Dios están sucias. Por eso dice que de Él compremos también aún ropas blancas, ropas dignas. Y dice, y cubras tu vergonzosa desnudez. Porque muchas veces creemos que porque usamos buena marca, estamos cubriendo nuestras vergüenzas, o sea, nuestras intimidades, ¿cómo le puedo decir? Porque muchas veces podemos poner el ejemplo, bueno, hay mujeres y hombres que se ponen ropas tan ajustadas que enseñan sus vergüenzas. Están enseñando pues prácticamente su cuerpo tal cual es. Simplemente se necesita quitar la ropa y es todo. Pero con esas ropas tan ajustables que en estos tiempos se está usando, el hombre cuando quiere seducir a una mujer ya sabe lo que se va a llevar a la cama, ya sabe lo que hay ahí, porque esta ropa es tan ajustada que pues ya no le queda más nada que esconder. Entonces el Señor dice, para que escondas tu vergonzosa desnudez. Porque Dios no lo ve sexy, Dios lo ve vergonzoso. Cuando nosotros nos vestimos de una manera inadecuada, una manera que da al descubierto cómo es nuestro cuerpo. Entonces podemos ver aquí que el Señor dice que aún eso tenemos que comprar de Él, ropas dignas. Y una medicina, dice en esta traducción, en la Reina Valera dice colirio, pero aquí dice medicina para que pongas en tus ojos y veas. ¿Por qué? Porque está diciendo realmente no estás viendo lo que es real, porque no estás viendo con tus ojos espirituales, sino con tus ojos físicos, carnales. Por eso no puedes discernir en aquello que es bueno, en aquello que es duradero, que es eterno, sino que estás en lo superficial, que hoy es y mañana deja de ser. Entonces podemos ver la comparación que el Señor me hacía ver en esto, es de que qué bonito que querramos tener casa
Qué bonito que querramos tener nuestro propio negocio, nuestro carro, todo. Pero que primeramente hagamos tesoro en el cielo, que es nuestra morada celestial, nuestra ciudadanía. Es donde nosotros venimos. Algo que el Señor me ministraba acerca de esta ciudadanía, que la ciudadanía es donde una persona nace, es ciudadano de allí, porque ahí nació. Entonces esa es ciudadanía. Si nació en Guatemala, es ciudadano de Guatemala. Si es de Estados Unidos, es ciudadano de Estados Unidos. Si es de Honduras, es ciudadano de Honduras. ¿Por qué? Porque ahí nació. Ciudadanía es donde naciste. Pero algo que tal vez el Señor me decía es de cuando la gente inmigra. Muchas veces tiene que hacer un trámite, papeleo para también poder tener la ciudadanía de ese otro país. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra ciudadanía no es aquí, porque nosotros no somos de esta tierra. A nosotros el Señor nos creó con una ciudadanía celestial, pero que el enemigo vino a traer el engaño cuando sucedió lo de Adán y Eva. Ahí se trastornó la ciudadanía y que tuvieron que expulsar a esas personas. Ustedes han visto cómo países, aunque la persona sea ciudadana de allí, si comete un delito, lo expulsa. ¿Por qué? Porque se hizo ciudadano, pero no es nacido allí. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos inmigrantes que estamos de pasada por esta tierra, pero no somos permanentes en esta tierra. Nuestra permanencia es en los cielos, porque Dios nos creó para una vida eterna. Entonces nuestra ciudadanía desde antemano era celestial, no terrenal. Por eso el Señor nos enseña de que lo nuestro no es terrenal. Y mira lo que dice Filipenses 3, 20 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá tomar las cosas bajo su dominio. Aleluya. Yo no sé si a usted le puede emocionar esta palabra, pero a mí sí. Cuando el Señor me ministraba esta palabra y me traía amplitud de cómo un inmigrante muchas veces se viene sin saber lo que le espera al otro lado, al país donde va a inmigrar. Vamos a poner el ejemplo actual de cuando usted sale de México, sale de Honduras, sale de El Salvador, de Nicaragua, de aquellos países de Centroamérica y quiere venir a Estados Unidos, porque aquí tenemos como que fluye la leche y miel, que aquí la gente es prosperada. Entonces podemos ver que muchas personas inmigran sin tener primeramente un estatus legal. Entonces esa persona no tiene una casa donde llegar, no tiene comida, no va a tener ropa, va a tener sufrimiento. ¿Y cuántas personas lamentablemente no llegan con vida aquí, buscando un futuro? Y algo que el Señor me hacía ver, haciendo un énfasis lo que es lo celestial con lo natural, porque no estamos lejos de que lo natural sea igual que lo que es, ¿verdad?, lo espiritual. Entonces es como esa inmigración. Hay personas que salen de su país pero sin tener un lugar, y muchas veces en el camino perecen. Y así pasa también en lo espiritual. Aquellas personas que quieren vivir en esta vida para buscar un futuro, pero no lo buscan para con Dios, muchas veces sufren porque el enemigo les pone tanta traba hasta que roba sus almas.
y se van de este mundo sin llegar al lugar que ellos desearon para tener un mejor futuro. Y muchas personas así hacen. No llegan a esa tierra prometida que el Señor dio, a ese lugar de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Y aquí nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquellos que reconocen, y quiero que traigan un despertar, nosotros somos ciudadanos del cielo. Fuimos creados en Él y para Él, dice la palabra. Por eso Dios estableció el Génesis para que podamos entender que allí fue donde se generó todo. Allí Él nos creó con un propósito, dice, de soyugar la tierra, vivir en ella. Pero el enemigo vino a que ese deseo del Señor fuera destruido. Lamentablemente la desobediencia nos llevó a perder nuestra ciudadanía. Pero lo hermoso aquí es que cuando tú eres nacido allí, tú puedes volver a recuperar tu lugar que tuviste desde el principio. Simplemente hay que hacer unos trámites, unos papeleos para poder establecer o dar la evidencia de aquello que te hizo salir, tú lo puedas volver a recuperar. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a traer ese papeleo, esos trámites a través de la cruz, que cuando nosotros le aceptemos, nosotros podamos recuperar esa ciudadanía. Yo no sé si a ti te da gozo, si tú eres uno que dice, yo quiero recuperar mi ciudadanía, yo quiero volver al lugar de donde yo nací. Y eso es lo que Jesús nos ha prometido. Jesús nos ha prometido un lugar celestial. Y esto es lo que nos dice en San Juan 14, 2 al 5. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y qué hermoso de que nosotros no tenemos que sufrir. Algo que el Señor me impactaba cuando me ministraba en esto, es de que nosotros no tenemos que sufrir, porque Él ya fue a preparar el lugar. Él fue a preparar la morada para que nosotros solo lleguemos, para que nosotros solo disfrutemos de aquello que Él ya fue a preparar. Aquellos que inmigran sin que tengan un familiar en otro país sufren. Muchos no llegan, como les dije anteriormente. Pero cuando hay alguien que se sacrifica por ti, y esto es lo que hizo Jesús en la cruz, se sacrificó, sufrió, padeció hasta la muerte para que pudiéramos tener un lugar allá en lo celestial. Ya no tenemos que sufrir. Y algo que yo le compartí a mi mamá y a mi hijo con este tema, porque el Señor seguía ministrando mi vida, es que mi mamá sufrió mucho para llegar a este país. Sufrió hambre, no tenía dónde vivir, tuvo que buscar un trabajo, lo que le pudieran dar para poder ella, pues, pagar su pasaje y tener dónde vivir. Pero algo que el Señor me hacía ver era cuando yo vine. Yo no tuve que sufrir lo mismo que sufrió mi mamá, porque mi mamá ya estaba establecida, ya tenía su trabajo, ya tenía dinero, ya tenía casa. Yo solo vine a disfrutar lo que con sacrificio ella hizo. Y así fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el mayor sacrificio para que nosotros pudiéramos ir a recibir esa morada que Él nos preparó.
Y podemos ver que aquí sigue diciendo el Señor, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Sabemos que Él fue a preparar el lugar. Sabemos el camino. Es como cuando mi mamá vino y mi mamá tuvo que ir a Honduras. Ella ya sabía el camino, cómo llegar nuevamente aquí. Y fue por esa misma vía que me trajo, por el lugar que ella pasó, el camino que ella fue. Y así es lo mismo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vayamos por el camino que dice. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le recalca, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no vamos a poder heredar, amados hermanos, ese lugar hermoso que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Todo ya está servido. Él dice, hey, me iré y os prepararé lugar. Y dice que cuando ese lugar esté preparado, Él va a regresar y nos va a tomar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Es una promesa que está a punto de cumplirse. Las bodas del Cordero ya están preparadas y nosotros estamos a la expectativa de ese gran día para que nosotros podamos ir a disfrutar de todo aquello que el Señor fue a preparar para nosotros. Fue a preparar primeramente una mesa para la celebración de las bodas del Cordero, donde vamos a disfrutar de grandes manjares preparados por nuestro Señor Jesucristo y a vivir en esa morada de la cual el Señor dijo que tendríamos. Así que, amado hermano, no te pierdas de esa bendición que el Señor ya preparó para ti. Él llevó el sufrimiento, Él fue el primero que se trasladó a ese lugar para preparar, para que tú no tengas que padecer necesidad y solamente ir a disfrutar. No seas necio e insensato como este joven rico, pensando de que no necesitaba de nadie, solo necesitaba hacer más graneros para deleitarse de lo que ya había obtenido. Pero recordemos que nuestro tiempo en esta tierra no es eterna. La promesa es tener una vida eterna al lado de Jesucristo y solo la obtendrá aquellos que le reciban. Así que meditemos en esta palabra. Y yo le puse preparando tu verdadero futuro, porque nosotros empezamos a preparar futuros terrenales. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser del futuro de mis hijos? Voy a trabajar, voy a limitarme esto para poder obtener esto otro. Pero debemos de saber de que lo terrenal pronto dejará de ser. Empezarán a venir las guerras, empezarán a venir las plagas, empezará a venir aún hambrunas y todo esto irá deteriorando al modo de destruirse. Y lo que has provisto, dice el Señor, ¿de quién será? Haz con él tesoros y sé rico para con él y no para con los hombres. Preparemos primero esa morada celestial y ya después podremos disfrutar de las que Él nos provee aquí terrenal. Es como algo que me hacía también meditar, como yo soy ciudadana de Honduras. Entonces yo tengo que enfocarme en preparar algo en mi país por si llego a ser, ¿verdad?, removida de este país o llega a suceder este país y yo tenga que optar por irme a mi país. Sé que yo soy nacida allá, sé que allá tengo mi hogar, mis cosas, porque ya las preparé allá. Entonces no voy a tener temor de regresar porque ya tendré un futuro allá. Pero también puedo tener un futuro aquí mientras estoy aquí. Pero mi objetivo es tener de donde yo soy. Entonces, si el Señor dice que nosotros tenemos la ciudadanía celestial, no sigamos pensando solo hacer cosas terrenales. Empecemos a prepararnos a tener aquellas cosas celestiales. Paso número 1 que tienes que dar para poder preparar tu ciudadanía. Sabemos que cuando nosotros nos venimos a ser ciudadanos, van paso por paso. Como yo cuando me hice ciudadana de aquí,
primeramente son los trámites, hacer el papeleo para ver si te aprueban. Después, si te aprueban, ir a hacer unos exámenes y así sucesivamente hasta que te dan la ciudadanía. Asimismo con Jesús tienes que hacer el trámite. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Después, ¿qué prosigue? El examen, donde el Señor te va a aprobar si eres verdaderamente calificado para vivir en ese país. Algo que el Señor me trae a memoria es que cuando tú estás haciendo la ciudadanía, te preguntan cómo has vivido en este país. Si tú tienes récord criminales, entonces podemos ver lo similar que es lo celestial con lo terrenal. El Señor empieza también a escudriñar nuestra vida, nuestra conducta, porque tenemos que tener buenas conductas para poder permanecer en este país. A este país no le van a dar ciudadanía a alguien que tiene récord criminales, que tal vez ha violado, que tal vez ha matado, que tal vez porque dicen que no son confiables para vivir en la comunidad, porque ellos quieren personas honestas, sinceras, trabajadoras, que hagan producir el país y no llevarlo a quiebra. Entonces así tenemos que hacer también con nuestra patria celestial. Vivir correctamente, adecuadamente, teniendo buena conducta, como dice el Señor, amándonos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, no vamos a hacer daño. Así que vamos a tener buena conducta y no vamos a tener esos récords criminales que nos hagan perder o no calificar para esa ciudadanía. Con Cristo todo se puede. Primer paso, entrega tu vida a Jesús, reconócelo como Señor y Salvador. Después deja que el Señor empiece a moldear tu vida. Empieza a leer su palabra, que podemos tomarlo como el cuestionario de que nos hacen preguntándonos tantas cosas. Entonces, que la Biblia sea ese cuestionario que te haga reflexionar si tú tienes antecedentes, cómo estás viviendo y cómo puedes solucionarlo, porque aún cuando tú haces la ciudadanía y tienes récords criminales, te mandan todavía a la corte para que puedas arreglar eso, o te den un papel donde digan que tú ya arreglaste ese problema y ya estás limpio. Así que es lo que hizo Jesús. Jesús, con la sangre en la cruz, nos limpió de esa condenación que nos excluía de poder seguir siendo ciudadanos del reino de Dios. Así que prepara tu ciudadanía en los lugares celestiales. Seamos ricos para con Dios y no para los hombres, poniendo nuestra vida a su servicio. Así que, amados hermanos, meditemos en esta palabra, que de hoy en adelante digas como Jesús: yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, así mismo puedes decir tú: mi ciudadanía no es de este mundo. Mi ciudadanía es celestial. Es a donde yo voy a regresar cuando Jesús venga por mí. Así que prepara tu corazón, y si aún no le has aceptado y quieres, ¿verdad?, recibir esa ciudadanía, es como nosotros, como te digo, podemos tener doble ciudadanía: vivir temporalmente aquí y tener nuestra ciudadanía permanente allá. Así que si tú aún no le has recibido y no le has aceptado, di esta oración conmigo: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy ciudadano o ciudadana de tu reino, y yo hoy recupero mi ciudadanía. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, perdones mis pecados. Y eso, cuando tú pides perdón por tus pecados, es cuando están limpiando tu récord criminal. Así que espero que aquellos que se han apartado también le puedan decir: hoy me reconcilio, hoy vuelvo a retomar mi ciudadanía, y te pido, Señor, que vuelvas a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Amados hermanos, Cristo viene pronto. Puede ser en un de repente. No tomes por tardanza su venida. Él no tarda en venir. Y acuérdate que la palabra dice: vendrá como ladrón en la noche, a la hora que nadie le espere. Así que seamos sabios y estemos atentos, estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y recuerda que lo demás
viene por añadidura. Y no sigamos siendo como este necio rico, pensando en hacer tantas cosas en esta tierra para después solo disfrutarla. No sabemos el día ni la hora que vayamos a partir de este mundo o que Cristo venga por nosotros. Y la única cosa que tenemos que tener preparada son nuestros trámites para entrar a la ciudadanía del reino de los cielos, como mediante Jesús. Así que no sigas deteniendo tu trámite para poder entrar a ese reino. Y ya después sigue con tus cosas terrenales, porque es bueno disfrutar las cosas terrenales, porque también son hechas por Dios o dadas por Dios, pero reconociendo que ya preparaste tus cosas allá en la eternidad. Así que medita en esta palabra y espero que empieces a tomar acción, empieces a poner esos trámites para que puedas ser partícipe de cuando Cristo venga y ya tenga preparado ese lugar para nosotros, solo poder ir a disfrutar y no tener que ser un inmigrante al cual vaya a sufrir daños o no logre llegar. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Como siempre, tu hermana y amiga Claudia Fiallos medita en esta palabra y toma acción. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Feliz día.